Mi tía bruja mandó a su sobrino para hacer un ritual. En mi pueblo, Temascaltepec, Estado de México, los temas paranormales como las brujas y los duendes son bastante comunes. Lo que estoy por contarte comenzó cuando yo era muy pequeño y apenas tenía 6 años, al igual que un primo que tenía en ese tiempo. Creo que lo que nos pasó fue tan traumático que lo recuerdo perfectamente. Ese día era sábado y nos habían invitado a una fiesta en un lugar bastante lejano de donde vivíamos, ya que caminábamos más de 1 hora para llegar. En nuestra casa vivían mi tía y su hijo con nosotros, así que en compañía de ellos nos fuimos. La fiesta comenzó a las 5 de la tarde y terminó a las 2 de la madrugada, así que planeábamos llegar a mi casa antes de las 3 de la madrugada. El camino era largo y peligroso, ya que no teníamos auto y caminar de madrugada no es seguro. Durante nuestro camino a casa empezamos a ver muchos gatos negros. En ese momento no nos pareció raro, pero al relacionarlo con lo que ocurrió después, todo tiene sentido. Se dice que los gatos negros son utilizados en la brujería, aunque no éramos tan creyentes hasta ese momento. Cuando se acercaban las 3 de la mañana y estábamos a punto de llegar a casa, fuimos testigos de una escena escalofriante. En el camino de piedras que debíamos cruzar para llegar a nuestra casa, vimos a una bruja trepada en un árbol, riendo y realizando una especie de ritual. Era evidente que había fuego y recitaba unas oraciones extrañas en un idioma desconocido para mí. Caminamos lo más rápido que pudimos hacia nuestra casa, ya que estábamos muy asustados por lo que habíamos visto. En ese momento, mi tía estaba muy nerviosa, ya que su hijo, mi primo, no estaba bautizado, y según las creencias familiares, eso lo consideraba un hijo del maligno. Después de unos minutos, estuvimos a pocos metros de llegar a casa, pero los perros comenzaron a ladrar, como si algo viniera detrás de nosotros. El miedo fue tan intenso que corrimos en dirección a mi casa, lo más rápido que pudimos. Una vez que llegamos, aseguramos puertas y ventanas y comenzamos a rezar. Sin embargo, esa bruja parecía saber que mi primo no estaba bautizado y toda la madrugada lo estuvo acechando. Se escuchaban pasos en el techo y rasguños en las ventanas. Lamentablemente, en un descuido de mi tía y mi madre, esa bruja logró hipnotizarlas, pues les ganó el sueño y se apoderó de mi primito. Al día siguiente por la mañana no lo encontraron por ninguna parte, solo la puerta principal de la casa estaba abierta. Su desaparición fue un momento trágico para todos, ya que solo encontramos sus zapatos, pero el niño no estaba por ningún lado. Era desolador, nadie sabía nada de mi primo. Con el tiempo y gracias a la ayuda de otras personas, supimos que la bruja se lo había llevado y era una prima cercana de mi madre. Esa mujer, quien supuestamente era de confianza para mi madre, había enviado a mi primito al otro mundo para poder realizar un ritual al maligno. A partir de ese suceso, mi tía, que se llamaba Anastasia, fue rechazada por toda la familia. Lo que sucedió ocurrió en el año 2006. Yo ahora tengo 25 años. Gracias a Dios, después de eso, la dejamos de ver por mucho tiempo. Pero hace exactamente 10 años, ella volvió a aparecer. Ya no podía ocultar que era una bruja, pues se reflejaba en sus facciones y en su manera de hablar. Se decía que había enviado a muchos bebés del pueblo al otro mundo. Esta experiencia me ha enseñado que no es fácil confiar en la familia, incluso en aquellos que parecen querer hacerte el bien. Atrapé a una bruja recitando la oración de las 12 verdades. Hola Pepe, me gustan mucho tus historias y me animé a contarte la mía. Cabe recalcar que soy de un pequeño pueblo de Toluca, exactamente de Guadalupe Totoltepec. Y bueno, esta es mi historia. A inicio de 2024, en el pueblo comenzaron a sonar rumores de que mi vecina era bruja. Es importante mencionar que yo vivo en una privada y ella en la esquina de esa misma privada. Una noche, mientras estaba intentando dormir, comencé a escuchar mucho ruido en la parte de enfrente de mi casa. Al percatarme de esto, me levanté un poco confundido y miré por mi ventana que da hacia el camino. Ahí en un mezquite pude ver a un pájaro enorme, como de 2 metros de alto. Al verlo, comencé a sentir mucho miedo y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Estaba petrificado, no sabía qué hacer,
Pero en ese momento recordé que mi abuelito decía que a las brujas las puedes derrotar con la oración de las 12 verdades del mundo y un listón rojo que esté bendito. En ese momento me armé de valor y salí para poder enfrentarla. En el instante que salí de mi casa, ese animal volteó a mirarme y ante mi asombro, con una voz rasposa y quillona, esa cosa me habló diciendo: más vale que no te metas conmigo, pues soy una bruja muy poderosa. Al escucharla, se me erizó la piel, quedé paralizado y arrepentido de haber salido. Después de unos segundos, por alguna razón me armé de valor y le respondí: más te vale que te largues de aquí, maldita, porque mira, yo no te tengo miedo, mientras le enseñaba mi listón bendito. Ella soltó una carcajada burlona y yo, muy enojado, le arrojé sal de grano en forma de cruz, y en ese momento la bestia cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Empecé a rezar las 12 verdades del mundo y fui amarrándola poco a poco, a lo que ella me dijo mientras gritaba de dolor: ya, ya, te prometo que si me sueltas, te daré lo que quieras, pero por favor ya suéltame. Yo le respondí: está bien, te voy a soltar, pero con la condición de que nunca vuelvas a molestar, ni a mí ni a los vecinos del pueblo. Más vale que te vayas a buscar tu propio alimento a otros pueblos. En ese momento la solté y ella me contestó: gracias, muchas gracias, te prometo que cumpliré mi palabra. Al día siguiente me encontré a mi vecina. Ella es una persona de la tercera edad. La saludé como de costumbre y me dijo: vecino, como te dije anoche, cumpliré mi palabra, ya no haré mis maldades por aquí. El Cascabieles del Cerro. Esto sucedió una noche calurosa de verano en Sonora, entre los montes donde el viento levanta el polvo y los grillos no dejan de cantar. Mi hermana y yo regresábamos del arroyo. Ya era tarde, casi anochecía. Íbamos acompañadas de Nolo, nuestro perrito criollo valiente como él solo. Reíamos de algo cuando entre la maleza escuchamos un ruido extraño detrás de unos mezquites. Pensamos que era un venado, pero no, era algo más grande, algo que no respiraba como un animal, ni caminaba como una persona. Era un ser raro, alto, peludo y sin una forma fija. Lo veías de reojo y parecía un hombre. Lo mirabas de frente y ya no era. Nolo comenzó a ladrar como nunca antes. Se nos erizó la piel, mi hermana se quedó paralizada y yo solo atiné a jalarla de la mano. Corrimos con todas nuestras fuerzas por el camino empolvado. Detrás de nosotros, aquel ser nos seguía, cambiando de forma mientras se deslizaba entre los arbustos. A veces parecía un coyote, luego un hombre y después un bulto negro. Nolo se quedó atrás, lo dejamos y escuchamos sus ladridos hasta que se apagaron. Llegamos a la casa gritando. Mi tata, un hombre de campo curtido por el sol y los años, no dijo nada, solo tomó su y su lámpara. Se llevaron a Nolo, ¿verdad? Fue lo único que dijo. Ambas asentimos con la cabeza temblando. Es un cambiapés, murmuró, de esos que se la forma de los vivos, pero no se van sin que alguien salga. Mi abuelo salió por la puerta de madera y no regresó hasta la madrugada. Solo volvió con el manchado de algo que no parecía sangre y con los ojos distintos. No lo como los valientes, dijo, y ese ser ya no volverá por ahora. Desde entonces por las noches dejamos una veladora encendida y un poco de agua afuera, por si no lo regresa, aunque sea en espíritu.